quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí al saber que tus caminos iba a dejar. Como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Y he recorrido largo sendero al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi boca al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, oh Señor, creo en ti. Aleluya. Mis hermanos, hemos vuelto, estamos en vivo en directo con nuestro pastor Julio René Benítez desde la ciudad de Pandel, Estados Unidos, California. Mi pastor, sabemos que Dios tiene algo que hablar a nuestra vida y estamos expectantes. Así que, siervo de Dios, el auditorio es suyo y pueda usted ser usado conforme a la misericordia de nuestro Señor. Amén, hermano Jorge. Gracias por el tiempo y gracias a todos los que están en sintonía. Estamos acá contentos de poder servir a un Cristo de gloria, a un Cristo de poder, a un Cristo lleno de misericordia. Pues directamente vamos a ir a la palabra y vamos, lo voy a invitar a que vaya como el Espíritu me lo ha dado de esta manera. Lo invito a que vayamos a Mateo, capítulo 26, Mateo, capítulo 26, y voy a comenzar desde el versículo 35. Vamos a tratar de hacerlo como el Espíritu lo va dando. Un saludo cordial a todos aquellos que siempre están en fidelidad a la radio y a los que están siempre por medio de Facebook Live. Es un gran gozo en nuestros corazones con el hermano Jorge de ver siempre a todos los hermanos, no menciono ningún nombre porque no quiero dejar a nadie afuera, de todo corazón, que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Recuerden que el hecho que estemos aquí ya parados, mi hermano, escuchando, que estemos incluso muchos en sus cuartos, que muchos pueden venir, que estoy consciente que hay varios que vienen en sus carros en esta hora, escuchando esta palabra. Que recuerden que lo mejor siempre está por venir. Y es Cristo Jesús, a quien realmente estamos esperando. Pero entrando a lo que es en la porción que Dios ha dado, Mateo 26, versículo 35. La palabra dice, en el nombre del Padre, el Hijo y una poderosa unción de su Santo Espíritu. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre, en esta hora te doy gracias, principalmente porque tenemos un día más de vida, porque podemos conectarnos contigo por medio del Espíritu Santo y podemos sentir el gozo, la plenitud. Señor, vengo a solicitarte
que tus manifestaciones de lo alto puedan producirse, sentirse en cada vida en este lugar, porque estamos necesitados de ti, queremos mucho más de ti, Señor. Somos conscientes, Señor, que sin ti no lo hacemos. Somos conscientes, Señor, que tú eres el grande y poderoso, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que tuya es la honra y la gloria, que aquí, Padre Santo, lo único que se trata es de dar a conocer al nombre que está sobre todo nombre, que es Jesús de Nazaret, el Yeshua HaMashiach, el Cordero Santo, el Caballero de la Cruz, el que caminó sobre las aguas, el que ahora, por amor, está hablando nuestras vidas para que podamos seguir en armonía en esta hora. Señor, que esta palabra pueda penetrar, Señor, en cada corazón y que pueda dar a entender a tu manera, Señor, lo que tienes preparado para cada vida en esta noche. Te honramos y te glorificamos porque tú eres el maravilloso, el excelso, el grandioso. Gracias, Jesús de Nazaret. A ti sea toda honra y gloria. Y el pueblo del aire dice amén. La gloria sea para el Señor. Una de las cosas que el Señor me estaba tocando por este medio es bien simple, en el sentido de que pude encontrarme con varios amigos que tenía, hermanos que tenía de varios años, y pude ver ciertas condiciones de vida en la cual no era favorable para ellos, y hablábamos de que la mano de nuestro Dios Todopoderoso todavía no se ha cortado y que Él todavía puede levantar al caído. Y por eso, cuando el hermano Jorge me invitó, dije, esta es la oportunidad de hablar de esto, quizás esto es lo que tienes para el pueblo, y por eso lo vamos a soltar de esta manera. La palabra, cuando la leímos en el capítulo 26, 35, cuando dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Quiero comenzar con una reflexión que Dios ha puesto en mi vida. Pongamos atención a esta introducción como un punto de referencia. Y quiero que de veras, más que una predicación, quiero que tengamos una plática honesta y sincera. ¿Alguna vez has sufrido una caída o has tenido una derrota o has pasado por un fracaso? Independientemente de la situación que hayas pasado en tu vida. La pregunta siguiente es la que me hacía yo ahora y es la que te hago a ti en este momento. ¿Cuál fue tu actitud ante esta situación? ¿Cuál fue la reacción que tuviste? Mira, por eso voy a comenzar de esta manera. Cuando hablamos de actitud, te recuerdo que es la manera que alguien está dispuesto a comportarse u obrar ante la adversidad. En esta actitud hay una palabra clave que se llama el estar dispuesto. Y cuando hablamos de que tenemos que estar dispuesto, es aquel que debe de estar, escucha bien, pueblo de Dios, listo, disponible, determinado para actuar como se debe ante la adversidad. Y ahí es donde el Señor me tocaba, y ahora lo podemos ver bíblicamente por medio del apóstol Pedro, que después de haber negado a Jesús, no solamente una vez ni dos veces, sino tres veces, e incluso él mismo prometió nunca negar a Jesús. Por eso que en Mateo 26, 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate, aquí tenemos que poner atención en algo.
Cuando nosotros negamos a Jesús con nuestras actitudes, nos hace estar caídos ante la presencia de Dios. Y es bien interesante entender esto. Yo meditaba bien fuertemente, porque si alguien está caído de la presencia de Dios, ¿cómo puede cumplir sus promesas a Dios? Por eso, mi amado hermano, podemos ver que muchas veces quizás hicimos promesas que no hemos cumplido. Y qué tremendo, hermano, que eso nos hace sentir de la manera que Pedro se sintió después de haber negado a Jesús. Y el ejemplo lo tenemos en Mateo 26:75, capítulo 26:75, donde la palabra nos dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y es lo que te mencionaba hace un momento. ¿Cómo podemos cumplir una promesa cuando hemos negado al Cristo de la gloria? Mi amado hermano, nosotros tenemos que empezar a crecer, mi amado hermano, en una verdadera relación a la manera de Dios, no como yo me sienta y no por lo que yo tenga, sino dependiendo realmente de la voluntad de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que ir botando todo aquello que nos va a llevar a una caída inminente, aquello que no va a tener salida, por cuanto no nos doblamos, fíjese bien, espiritualmente hablando, no nos doblegamos al poder superior que es Cristo Jesús. En otras palabras, dejar de vivir a mi manera, comenzar a sujetarme en base a lo que la palabra dice. Por eso es que el Señor me había puesto cómo levantarse después de una caída. Claramente podemos ver que el apóstol Pedro, el haber negado a Jesucristo, lo hizo caer de la gracia del Dios. No lo hacía óptimo para seguir su ministerio, pero la misericordia de Dios, que es más grande, lo restablece. Por eso es que, aunque lo haya negado 3 veces, aunque haya llorado amargamente, aunque haya faltado a su promesa, aunque lo haya negado como haya sido, ahora, mi amado hermano, quiero que ponga atención en esto. Pero observamos ahora que viene lo interesante después de haber fracasado, el negarlo, como dijimos, y el no mantener su promesa. Él toma la actitud correcta dentro de las cuales estábamos hablando al principio. Fíjese, porque él decide reconocer su error, y cuando él decide reconocer su error, entonces comienza a caminar en el propósito al cual Dios lo había llamado. La vez pasada te mencionaba, el primer requisito para ser levantado es reconocer que estamos caídos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un propósito grande para cada vida, pero es a la manera de Dios. Y aquí lo podemos incluso ver claramente y bíblicamente cuando Dios nos muestra por medio de su palabra, cuando le habla de apacentar las ovejas. En Juan capítulo 21, versículo 15-17, la palabra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Si te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo no le estaba dando más importancia a la negación de Pedro. No le estaba dando importancia a la falta de la promesa que Pedro había hecho, sino que él le estaba incluso le estaba recalcando y le estaba confirmando al llamamiento por el cual él había sido establecido en este mundo. Cuando él le dice, sígueme, oh, qué poderoso. ¿A cuántos de nosotros, pueblo de Dios, Dios nos ha dicho, sígueme? Todo esto ha venido, mi amado hermano, porque me encontré con ciertos hermanos y en esta semana no hablo de sus nombres porque no es ético ni es correcto, pero sí voy a hablar de la oportunidad que vi y que Dios me recuerda, por lo cual ha nacido esta predicación, de que no importa en el error que hayamos caído, no importa el problema que tengamos, lo importante sigue siendo al llamado que ha llegado a tu vida y que ha estado en tu vida desde un principio. No puedes acobardarte y no puedes, mi amado hermano, darle más importancia al miedo y al temor del fracaso por buscar el éxito. Mi amado hermano, no tengas miedo a ser victorioso. No tengas miedo a lo que otros digan, que si sabes mucho, que si sabes poco. Mi amado hermano, el que te llamó te va a respaldar en todo lo que hagas y en donde quiera que te muevas. Porque algo que tenemos que aprender, como le decía a este hermano, muchas veces nos estancamos porque estamos pensando en el qué van a decir de nosotros. Muchas veces estamos pensando que cómo podemos seguir siendo usados aún que habíamos fallado. Pero aquí es donde tenemos que entender que por la misericordia de Jesucristo, que gracias a Dios no mira como el hombre, por eso es que esta palabra, independientemente en el país donde te encuentres, en la circunstancia en que te encuentres, el llamado siempre está vigente sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces el orgullo, muchas veces el querer aparentar ser espirituales, muchas veces el querer dar a entender que estoy bien ante la presencia de Dios, oye bien, me hace muchas veces no actuar y no nos damos cuenta que no se trata de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Aquí el poderoso se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen aleluya? Y es una manera, pueblo amado del Señor, de poder ver bíblicamente que sí te puedes levantar después de una caída. A Pedro le pasó, pero más sin embargo, él siguió adelante. Él siguió por cuanto el quien lo llamó lo sigue respaldando, lo respaldó hasta el día de su muerte. Más sin embargo, lo que acabamos de ver lo puedo categorizar como la parte A de cómo levantarse después de una caída. Pero si seguimos en lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero tocar otro punto de que también nos podemos levantar aún aunque te hayas desviado de Dios. Fíjate, ¿cómo levantarnos aún que nos
hemos desviado de los planes de Dios. Y lo podemos ver bíblicamente. Podemos ir a Jueces, capítulo 13. El ejemplo claro lo vemos, lo sucedido a Sansón, un hombre que había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. Pero ¿para qué había sido escogido, pueblo del Señor? Para liberar a su pueblo. Y te recuerdo que su nombre en hebreo significaba luz del sol. Bíblicamente, en Jueces capítulo 13, me voy a ir a la porción y voy a hacer lo que el Espíritu me sigue guiando. Te recuerdo desde el nacimiento de lo que recibió por promesa Sansón, cuando en el capítulo 13, versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa alguna. Y este es el punto que quería tocarte, recordándote el llamado de Sansón. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará, ¿a qué va a comenzar, hermano? A salvar a Israel de la mano de los filisteos. Un llamado hermoso. Pero ¿qué pasó? Para ir por cuestiones de tiempo, voy a ir simplificando. Aunque él había sido siempre un llamado genuino y estaba bien delante del Señor, pero llegó un momento que comenzó a desviarse. Y te recuerdo que en el capítulo 16, versículo 4, siempre de Jueces, cuando Sansón se enamoró de Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, el cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y ahí podemos ver la historia, la puedes seguir leyendo por cuestiones de tiempo, pero llega un momento, el haberse metido con esta mujer, se apartó de los planes a los cuales él había sido enviado, y cuando él comete el peor error, en el versículo 17 del mismo capítulo, donde dice que le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Fíjate, qué tremendo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho a ti y a mí: no te vayas por este camino, o no tomes esa mujer que no te conviene, o no tomes ese hombre que no te conviene? Y no solamente estoy hablando, mi amado hermano, de los jóvenes, que por lo general se da por la falta de experiencia, sino que también se da en adultos, y peor aún estando casados. Tenemos que tomar una conciencia. Es que realmente es de ponernos a pensar con las cosas que sí podemos desagradar a Dios y nos podemos desviar a lo que Él nos ha llamado. Por eso, mi amado hermano, tenemos que entender que Jesús siempre sigue queriendo y sigue llamándonos la atención para que nos acerquemos a Él y no poder ofenderlo con ninguna de nuestras acciones. Porque si estamos aquí es
para adorarle, para amarle, para respetarle, para recibir su guianza, para poder estar en los cielos un día por haber obedecido su palabra. Pero más sin embargo, aunque Sansón se desvió de los planes de Dios, Dios en su misericordia le dio una nueva oportunidad. Nuestras acciones nos desvían del propósito de Dios cuando son desagradables a Él. Es hermoso ver cómo el Señor se sigue manifestando por medio de su palabra cada día, por medio de estas ondas radiales y por medio de estas redes sociales, para que tú y yo nos sigamos recordando de que no podemos apartarnos de su presencia. Una cosa interesante de recordarnos es de que también Sansón reconoció su error y Dios le dio una nueva oportunidad. Pero aquí viene la parte que más nos interesa. Aunque te hayas desviado, aunque me hayas desviado del llamado de nuestro Dios. De igual manera, lo mejor es reconocer nuestro error y arrepentirnos del error que hemos cometido, ya que podemos volver de esta manera, tocar nuevamente el corazón de Dios para que nos pueda restablecer al llamado que originalmente hemos tenido. Por eso es que Sansón, en el capítulo 16, versículo 30, la palabra me enseña cuando él tiene la oportunidad de volver a hacer a lo que había sido llamado, que era para poder comenzar a salvar al pueblo de Israel por la palabra de Dios, por lo que él había dictado sobre su vida. Dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y escuche, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Una nueva oportunidad que Dios le dio para poder hacer el propósito al cual había sido llamado. El versículo 31 dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó Israel 20 años. Aquí es donde muchas veces podemos ver que no se trata de lo que tú haces o de lo que no hacemos. Aquí se trata que cuando Dios te llama, lo va a cumplir, te guste o no te guste. Es bien simple. De ti depende y de mí depende que el llamado al cual hemos sido hecho se haga en el tiempo perfecto de Dios y a la manera de Dios. Porque ahora entendemos que si nos salimos del llamado, nos va a doler y muchas veces nos va a costar hasta la muerte. Y por eso, mi amado hermano, necesitamos seguirnos recordando que todos nosotros estamos en un propósito eterno. Por eso que de esta manera el Señor me había puesto que aunque muchos en cierto momento nos desviamos y Dios nos dio la oportunidad de volver a lo que habíamos sido llamados, si hay alguien que me escucha y crees que ya no le puedes servir a Dios, pues el Señor te dice, claro que sí. Lo único que tienes que es arrepentirte de corazón, no ante el hombre, sino ante la presencia de Dios mismo. Y el tercer punto que quiero tocar es que muchas veces también podemos aprender a levantarnos después de haber sido derribado. Como te digo, una palabra que el Señor dio en cuestión de un par de horas y nace por la necesidad de una plática que tuvimos en esta tarde, cuando pude ver a un hombre que ha sido usado
a un hombre que ha predicado en muchos lugares, pero que el día de ahora se sentía derribado. Pero recuerda que el poder de Dios está listo para levantarte, para decirte que tú sí lo puedes hacer en el nombre de Jesucristo. Mira, hermano, muchas veces nos pasan situaciones en la vida que nos hacen sentir derribados, lo sabemos. E incluso, hermanos, sentimos que hemos llegado hasta el final y que ya no hay esperanza. Y muchas veces lo podemos sentir cuando pasamos un proceso de una separación o en un divorcio, en un proceso de una pérdida. Puede ser familiar. Muchos cometen el error en lo material. E incluso lo he podido ver y ser parte de que muchos se sienten derribados ante cualquier enfermedad. Y mira qué interesante ver esta parte desde este punto de vista. Y para mencionarlo por medio de un ejemplo bíblico, me tomé el tiempo de hablar un poquito, nada más un poquito, del apóstol Pablo. Si alguien vivió realmente en propia carne lo que era hablar literalmente, sentirse derribado, era el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, te recuerdo que este hombre fue apedreado por andar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, e incluso fue casi asesinado. En Hechos capítulo 14, versículo 19, la palabra nos enseña que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. E incluso, hermano, acuérdese, pensaban que estaba muerto. Si alguien vivió sentirse totalmente derribado, fue este hombre. Fue azotado, le recuerdo, y usted lo sabe, y muchas cosas que pudo haber vivido en los viajes misioneros que él pasó. Pero por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en este punto. Aquí podemos ver, ojo con esto, pueblo de Dios. Ponga atención y oído lo que le voy a decir. El hecho de haber sido derribado muchas veces por las circunstancias no significa que usted está derrotado. Por eso es de suma importancia hacer lo que Pablo hizo. Levantarnos y sacudirnos de cualquier polvo, e incluso, hermano, que podamos traer del pasado. Y decir como el mismo apóstol dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, es bien claro lo que el Señor quiere en esta noche para ti. Si por alguna razón te sentías que no podías levantarte de una caída, te acaba de mostrar por medio del apóstol Pedro que sí se puede. Si te sentías que aunque y venías en el propósito de Dios y las circunstancias y te desviaste, sus ojos se apartaron, seguiste otra cosa y te desviaste de Dios, te acaba de mostrar, así como lo hizo con Sansón, también lo puede hacer contigo y ser retomado para lo que ha sido llamado. Si te has sentido derribado, te has sentido casi muerto, te has sentido que ya no la haces, gloria a Dios por eso,
porque cuando nos depositamos en Cristo Jesús, entonces todo cambia. Y ahí está el vivo ejemplo del apóstol Pablo, cuando él mismo nos ha recordado que nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mi hermano, la importancia de entender que tu guerra no es contra nadie más que con tu propia carne. Mi guerra es con el propio ego, con mi yo, con el yo. Por eso, mi amado hermano, que nosotros, aquellos que ya hemos caminado un poquito en esta misericordia del Cordero Santo por medio de su palabra, ya no podemos estar perdiendo el tiempo en niñerías dentro de la iglesia, si es que aún tienes una iglesia. Estoy hablando el templo, donde, como dijo la palabra, el apóstol Pablo, Hebreos 10:25, no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque ¿a dónde más vamos a mostrar el amor que decimos tener si no es con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor? Por eso que termino con esto con todo mi corazón, porque yo sé que tú todavía estás en los planes del Señor desde el momento que tienes vida, desde el momento, mi amado hermano, que tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere refrescarte a tu memoria, a tu corazón, a tu espíritu, de que todavía tienes un llamado grande de parte del Señor. Necesitamos entender que tenemos que mantener toda esta vivencia para mantener siempre esa unidad en el espíritu. Termino en Efesios capítulo 4, versículo 1, donde nos dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escucha bien, a lo que fuiste llamado, mantente firme, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, con una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Jesucristo. Esta es la palabra que el Señor puso para esta noche, hermano Jorge. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso poder oír el consejo de la palabra de Dios en nuestros corazones, ya que a veces pensamos, iglesia, que cuando nos equivocamos o a veces traicionamos al Señor, el que se encarga de hundir nuestras esperanzas es nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando su palabra nos habla directo al corazón, amigos, mientras hay vida, aleluya, hay esperanza. Mi pastor, por favor, ore por lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos aquí conectándonos, Señor amado, dándote la honra y la gloria, sabiendo, Señor, que esa es una palabra que has puesto en esta tarde, donde podemos ver, Señor, y podemos sentir el dolor de aquellos que un tiempo sí estuvieron sirviéndote y que ahora están en esa lucha espiritual, que aún, Señor, esa persona está siendo de bendición para esta noche, para que muchos de los que están escuchando, que se han alejado independientemente del error que creen que hayan hecho. Esta es una nueva oportunidad de volver al Cristo de la gloria.
Esta es una nueva oportunidad donde Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Déjame recordarte, Onda, Rama, Kanda, ay, siento su presencia. Alabazanda, Rabaca, ay, Alves de Rebeso, Querenda. El más interesado en las almas se llama Jesús de Nazaret. No es el pastor, no es el evangelista, no es nadie. Es Jesús mismo, el Yahshua HaMashiach, el que dio la sangre hermosa por ti y por mí. Él necesita recordarte que Él está listo para abrazarte, está listo para perdonarte, Él está listo para recibirte, para que tú puedas volver a los caminos del maestro de Galilea. Él está aquí para decirte que no hay problema, circunstancia ni situación más grande que Él. Él es el que perdona todo. Él es el grande, el poderoso, el paracleto. Él es el que nos justifica por su sangre bendita. Él es el que nos ha preparado para una bendición eterna. Ahora, pueblo de Dios, tú que me escuchas, aquel que está vigente, aquel que está trabajando a la manera correcta, manténgase ahí, no se mueva, trate de agradarle en todo lo que haga. Trate de ser de bendición en todo lo que el Señor le pone en alrededor de su familia, de sus amigos, porque usted, esa es la luz preciosa que Dios está usando para que muchos que están en oscuridad puedan entender por medio de sus labios que Dios usa para poder entender que hay un Cristo que viene pronto por su pueblo. En esta hora, Señor amado, yo te pido por cada pastor, por cada ministro en esta hora, Dios mío de gloria, bendícelo, protégelo y cuídalo, Señor, que entendamos que no tenemos ningún negocio con ninguna entidad fuera de este mover, Señor, que está en el mundo, Dios mío. No necesitamos alianza con hombres, necesitamos una alianza con el Espíritu Santo, buscando una llenura genuina por medio de su palabra, donde nos recuerdas cada día que aún, Señor, estos hombres que tú usaste, Señor, hombres de ejemplo, Padre, que hicieron tu voluntad después de haber reconocido su error, también nosotros lo podemos hacer por cuanto nos hemos dispuesto de corazón servirte, porque nos hemos dispuesto a tratar de agradarte aún en lo más mínimo, Dios mío. Ese es el propósito de estar reunidos en esta hora, para que todo aquel que ha perdido la esperanza se dé cuenta que mientras hay vida, hay una esperanza de gloria que se llama Jesús de Nazaret. No pares de hablar, se ha sido llamado para hablar su palabra. Entiende que no se trata de ti, no se trata de mí. No puedes quedarte con lo que no es tuyo. Esta palabra no es mía, por cuanto la tenemos que soltar y poderla traspasar a las nuevas generaciones mientras Cristo no haya venido, porque Cristo puede aparecer en cualquier momento. Yo le digo, oh Señor amado, ayúdanos a recordarnos que tenemos que seguir trabajando como que si Cristo viniera en 3,000, 5,000 años, pero sin descuidar nuestra vida, como que si Cristo viniera en esta noche, en esta hora. Basonda, Raba, Basea, Lama, Cándara, Baquía. Poder de Dios, siento presencia ahí, Dios mío. Ahí incluso, Señor, tú miras la necesidad de aquel que está abriendo su boca en esta hora, donde quiera que esté, pero principalmente abriendo su corazón, entendiendo que estamos faltos y entendiendo que tenemos que seguir entregando aquello que nos estorba para seguir creciendo en tu presencia. Oh Dios de gloria, danos la sabiduría, danos el temple espiritual, danos siempre ese temor, Padre Santo, para movernos en tu tiempo, saber cuándo eres tú el que nos dice parar o seguir, saber cuándo tú, Señor, incluso tenemos que dar una alabanza, tenemos que parar en la alabanza, tenemos que movernos en tu tiempo y a tu forma, porque cuando tú lo haces, Espíritu Santo, es perfecto y viene en beneficio para tu pueblo, para nuestra vida. Yo le pido, Dios de gloria, que posiblemente tal vez sea esta última predicación en este año, pero lo suelto con todo mi deseo y corazón, sabiendo que tú estás listo para perdonar a aquel que te busca, Señor, contrito y humilladamente. Oh Dios de gloria, Señor amado, por favor, ten misericordia
de los que estamos aquí. Ten misericordia aún de nuestros familiares que todavía están necios, están todavía negándote de que tú eres el Salvador. Ten misericordia, Padre amado, porque no queremos que nadie se pierda y eres tú el principal interesado en eso, de que nadie se pierda, por cuanto Dios mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso estamos aquí, porque estamos conscientes. Esto no es emocionalismo, esta es una convicción que hay en nuestra vida, una fe certera de saber que si aún en esta noche muriéramos, tenemos una vida eterna y tenemos una fiesta eterna en una boda barranda lava kaya raba sai. En las bodas del Cordero, celebrando. Sara, mamá, y ahora, mira, siento. Hay la unción de Dios ahora. Fuego, el Espíritu Santo. Mira, siente lo genuino. Ahora. Fuego, el Espíritu Santo. Siente aún por las ondas radiales que el Señor es el que te está dando esta palabra. Es Dios mismo el que está queriéndote envolver para bienestar tuyo, para bienestar de todo lo que está alrededor de tu familia. Necesitamos renunciar a lo que nos estorba y necesitamos entrar nuevamente transparentemente a la presencia de Dios. Aleluya. Pueblo del Señor, Cristo te ama. Cristo está aquí diciéndote que no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda después de haber soltado esta palabra. Si alguien se quiere perder, no es la culpa del Cristo de la gloria, sino la propia necedad del hombre. Por eso te digo que alabemos al Dios de gloria, alabemos al poderoso de Israel, al Yeshua HaMashiach, al que merece todo en este mundo, porque Él es el que lo hace. Gracias, Yeshua HaMashiach, hermano Jorge. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Rey. Gracias por tu misericordia, Gracias, Dios. Gracias por todo lo que usted nos da, mi Dios. Gracias por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias por nuestro pastor Julio René, el cual está siempre dispuesto y presto para poder hablar de la palabra del Señor. Así que despedimos a nuestro pastor con muchas bendiciones. Gracias, mi pastor. Dios le bendiga.